Existe un momento en la historia donde todo cambia sin que nadie lo perciba, un instante donde la verdad comienza a filtrarse a través de las grietas que el poder ha intentado sellar durante siglos. Ese momento llega cuando alguien, audaz o desesperado, se atreve a hacer la pregunta que nadie debería formular: ¿y si todo lo que nos enseñaron es una mentira magistralmente construida? ¿Y si la moral que nos prometieron como salvación es en realidad la cadena más sofisticada jamás forjada? Baruch Spinoza, ese holandés rabino excomulgado del siglo XVII, ese hombre que tuvo que pulir lentes ópticas para vivir porque la comunidad judía lo expulsó por pensar demasiado, fue precisamente quien se atrevió a formular esta pregunta de una manera tan demoledora que sus ideas aún reverberan a través de los siglos como una maldición que los guardianes de la tradición no pueden eliminar. Su crimen no fue predicar una herejía nueva, sino revelar una verdad antigua, que la religión, tal como es practicada y enseñada por las instituciones, tiene muy poco que ver con lo que sus fundadores proclamaron y todo que ver con el poder, el miedo y la dominación. Pero aquí surge algo perturbador, algo que despierta en el pecho de quien lo contempla una inquietud que no puede ser ignorada. ¿Por qué la humanidad ha permitido esto? ¿Por qué, generación tras generación, hombres y mujeres han aceptado una versión corrupta de la verdad cuando la verdad misma estaba disponible para quien quisiera buscarla? La respuesta es tan simple como es devastadora, porque el miedo es más poderoso que cualquier verdad. El miedo enseña obediencia. El miedo transforma a los hombres en rebaños. El miedo hace que los rebaños amen sus cadenas. Durante casi 2000 años, la Iglesia cristiana construyó un imperio que rivalizaba con reinos enteros. No lo hizo predicando el mensaje de un carpintero judío que hablaba de amar al enemigo y compartir con los pobres. Lo hizo haciendo exactamente lo contrario. La Iglesia acumuló riqueza mientras predicaba la pobreza. La Iglesia ejecutaba a los que cuestionaban mientras hablaba de perdón. La Iglesia sometía a las mujeres mientras pretendía honrar a la Virgen María. La Iglesia vendía la salvación mientras el mensaje original simplemente la regalaba. ¿Cómo es posible que esto no sea obvio para todos? ¿Cómo es que millones de personas siguen creyendo que lo que predica la Iglesia es lo que Jesús enseñó? Spinoza lo sabía porque él mismo fue víctima de un sistema que utilizaba la verdad como arma. Los rabinos de su comunidad lo excomulgaron no porque hubiera violado alguna ley ritual menor, sino porque pensaba, porque se atrevía a cuestionar, porque leía a Descartes y a otros filósofos modernos cuyo método consistía en dudar de todo lo que pudiera ser dudado. Y cuando aplicas ese método a la teología, cuando aplicas la razón al dogma, lo que sucede es que el dogma se desmorona como un castillo de naipes bajo la lluvia. Pero Spinoza no se quedó en la crítica, no simplemente dijo que la religión era un fraude, fue mucho más allá, propuso algo verdaderamente radical, que si Dios existe, si existe una divinidad que ha dotado a la realidad de su esencia, entonces esa divinidad no es un anciano furioso que habita en el cielo, vigilando cada pensamiento inmundo que cruza nuestras mentes. Esa divinidad es la naturaleza misma, es la razón, es el orden que subyace en el universo. Y si Dios es la naturaleza, entonces todo lo que sucede en la naturaleza sucede de acuerdo con leyes eternas e inmutables. Esto significa que los milagros no existen. Los milagros son una mentira que el poder utiliza para mantener a la gente en la ignorancia. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo una simple redefinición, una reinterpretación de lo que es Dios, desmorona toda la estructura que la Iglesia había construido? Si no existen los milagros, entonces el Papa no puede invocar el poder divino para justificar su autoridad. Si Dios es la naturaleza, entonces cualquiera puede experimentar lo divino en cualquier lugar, sin necesidad de un intermediario eclesiástico. Si Dios es razón, entonces la razón es sagrada, y quien busca la verdad busca a Dios. Esta es la revolución espinosista. No es una nueva religión. Es la demostración de que el poder religioso descansa sobre la ignorancia y que la ignorancia es deliberada. Aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente sucedía en las iglesias cristianas de Europa en los siglos previos a Spinoza. ¿Qué predicaba un sacerdote medieval? Predicaba el pecado, predicaba que el cuerpo es malvado, que la sexualidad es abominable,
que la duda es un veneno del demonio, que la obediencia es virtud y que la sumisión es el camino al cielo. ¿Y qué es lo que Jesús predica según los evangelios? Jesús predica que Dios ama a los pecadores, que busca al perdido, que el verdadero pecado no está en el cuerpo, sino en el corazón, que la verdadera ley está condensada en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Jesús se rodea de prostitutas. Jesús toca a los leprosos cuando la ley judía lo prohibía. Jesús cuestiona constantemente la autoridad de los escribas y fariseos. Jesús es, en esencia, un revolucionario que desafía el statu quo, que dice a los ricos que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Dónde está esa iglesia que Jesús fundó? No está en Roma, no está en ningún lugar donde el Papa reside. Esa iglesia fue transformada, corrompida, convertida en lo opuesto a sí misma. Y esto no es una observación nueva. Los filósofos y teólogos lo han señalado durante siglos, pero Spinoza fue único en su diagnóstico porque no simplemente criticó a la Iglesia, mostró el mecanismo mediante el cual la Iglesia había logrado transformar la verdad en su opuesto. Mostró cómo el miedo era el instrumento principal de esa transformación. Según Spinoza, todos los seres en la naturaleza están impulsados por un deseo fundamental, la conatus, la tendencia a persistir en el ser, a aumentar el propio poder de actuar. Este no es un deseo moral ni inmoral, es simplemente la naturaleza de todas las cosas. Un árbol busca crecer, un animal busca alimentarse y reproducirse, un ser humano busca florecer, desarrollarse, expandir su comprensión del mundo. Este es el único deseo verdadero, el único impulso real que hay en la naturaleza. Pero, ¿qué sucede cuando la Iglesia entra en escena? La Iglesia dice que este deseo es pecaminoso. La Iglesia dice que debes reprimir tus deseos naturales. La Iglesia dice que la carne es el enemigo, que el cuerpo es una prisión del alma, que la sexualidad es abominación. ¿Cuál es el resultado? Una población entera que lucha contra sí misma, que se odia a sí misma, que se considera intrínsecamente malvada. ¿Ves lo ingenioso de esto? ¿Ves cómo el poder religioso ha transformado el mismo acto de existir en un pecado? Y cuando la mera existencia, el mero funcionamiento del cuerpo, es pecaminoso, entonces todos somos culpables. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos ir a confesión. Todos necesitamos a un intermediario que nos diga si somos perdonables o no. El sistema es perfecto. Es herméticamente cerrado. Es imposible escapar de él porque las bases del sistema son la culpa y la vergüenza que nos implantan desde la infancia. Imagina a un niño pequeño experimentando su propio cuerpo. La Iglesia le dice que es pecado, le dice que sus pensamientos impuros condenan su alma. El niño internaliza esto y desarrolla una relación patológica con su propio cuerpo. Cuando crezca, buscará la validación de la Iglesia. Le pedirá permiso para existir. La Iglesia le concederá ese permiso, pero a cambio de obediencia, de dinero, de sumisión. Y así, generación tras generación, se perpetúa el ciclo. El sistema se reproduce a sí mismo no porque sea verdadero, sino porque es efectivo en crear el tipo de seres humanos que lo mantienen vivo. Spinoza comprendió esto. Comprendió que la religión institucional no es principalmente una búsqueda de verdad, sino un instrumento de poder. Y una vez que comprendió esto, todo lo demás se hizo claro. Todo lo demás adquirió sentido. La obsesión de la Iglesia con la sexualidad, con la pureza sexual, con la condenación de las mujeres, todo esto no tenía que ver con una verdad teológica, tenía que ver con control, tenía que ver con mantener a las mujeres subordinadas, con asegurar la patria potestad, con crear estructuras familiares que permitieran la transmisión de propiedad de acuerdo con las líneas patriarcales. Tenía que ver con poder económico y político disfrazado de teología. Pero hay algo más inquietante aún. Hay algo que pone de manifiesto la verdadera naturaleza de lo que ha sucedido. Los mismos principios que la Iglesia predica como morales, como comandamientos divinos, son frecuentemente opuestos a lo que Jesús predica. Jesús dice que no juzgues, pero la Iglesia ha juzgado. Jesús dice que ames a tus enemigos, pero la Iglesia ha torturado herejes. Jesús dice que des al que pide, pero la Iglesia acumuló riqueza mientras millones sufrían. ¿Cómo explicamos esta contradicción?
¿Cómo es posible que 2000 años después de Jesús, la institución que afirma ser su cuerpo en la tierra haya hecho lo opuesto a lo que él enseñó? La respuesta que proporciona Spinoza es que la Iglesia nunca fue sobre Jesús, nunca fue sobre la verdad, fue siempre sobre el poder. Y el cristianismo primitivo, ese movimiento revolucionario que desafiaba el orden romano, fue gradualmente capturado, domesticado, transformado en un instrumento que reforzaba el orden establecido en lugar de desafiarlo. Constantino, el emperador romano que supuestamente convirtió el imperio al cristianismo en el siglo IV, no convirtió el imperio, convirtió el cristianismo. Lo convirtió en la religión de Estado, lo hizo compatible con el imperio, lo despojó de su radicalismo, y así comenzó un proceso de corrupción que nunca ha cesado. Cada generación de líderes eclesiásticos reinterpretó las enseñanzas de Jesús para servir a sus propios intereses. El Papa se convirtió en un monarca temporal. La Iglesia comenzó a vender indulgencias, literalmente vendiendo el perdón de pecados, lo cual es tan contrario a las enseñanzas de Jesús que es casi cómico en su desvergüenza. La Inquisición fue establecida para purificar la fe mediante la tortura. La Iglesia se alió con los reyes para mantener a la población sometida e ignorante. La Iglesia prohibió la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas, porque si la gente pudiera leer las Escrituras por sí misma, vería que lo que la Iglesia predicaba no es lo que los textos dicen. ¿No es revelador esto? ¿No es profundamente revelador que la institución que afirma ser guardiana de la verdad divina haya temido la lectura directa de los textos en los que supuestamente se basa? La respuesta es sí, porque la verdad es peligrosa, la verdad es subversiva, la verdad no puede ser controlada, y el poder siempre tiene miedo a la verdad. Aquí es donde debemos hacer una invitación especial a ti, querido observador, a ti que en este momento estás en algún lugar de este mundo, en alguna ciudad, bajo algún cielo, en alguna hora. Te invitamos a que escribas en los comentarios de dónde estás viendo esto. Dinos en qué país te encuentras, dinos en qué ciudad vives, dinos qué hora marca el reloj en tu pared en este preciso instante, porque lo que estamos discutiendo aquí no es una verdad abstracta. Es una verdad que resuena en cada rincón del planeta, en cada comunidad, en cada corazón que ha sido enseñado a desconfiar de sí mismo. Y quizás, al saber dónde estás, al comprender que miles de personas en cientos de ciudades están contemplando las mismas preguntas en el mismo instante, podremos comenzar a comprender que la búsqueda de verdad es un fenómeno universal, que la necesidad de cuestionar es parte de la naturaleza humana, que no estamos solos en esto. Y más aún, te invitamos a que compartas este video, esta reflexión con un amigo cercano. Comparte esto con alguien a quien ames, con alguien cuya vida te importa. Que tus amigos y tu familia reciban bendiciones, que reciban la bendición del conocimiento, que reciban la bendición de la pregunta, que reciban la bendición de comprender que son dignos de verdad, de que no necesitan intermediarios para conectar con lo divino, de que su razón y su capacidad de pensar son sagradas. Porque eso es lo que Spinoza realmente enseña. No predica una nueva religión, predica la liberación de la religión como instrumento de opresión, predica que la verdad no necesita ser protegida por sacerdotes, que la espiritualidad no necesita ser mediatizada por instituciones, que cada ser humano tiene el derecho y la capacidad de comprender la realidad a través de la razón. Y cuando comprendes la realidad a través de la razón, cuando logras ver las cosas como realmente son, sin el filtro del dogma, sin la deformación del miedo, entonces experimentas algo que Spinoza llama el Deus sive natura, Dios o la naturaleza, es decir, la comprensión de que el universo en su totalidad, en su orden y su belleza, en sus leyes eternas e inmutables, es divino. Y experimentar eso, experimentar esa conexión directa con la realidad, no necesita la intermediación de un papa, de un obispo, de un sacerdote. Necesita solamente de tu mente, de tu razón, de tu voluntad, de buscar la verdad, sin importar a dónde te lleve. Mantra, parte 2. El conflicto entre fe y razón fue Spinoza quien se atrevió a formular la pregunta que ningún verdadero creyente podía formular sin ser acusado de herejía. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Qué significa que lo que la Iglesia proclama como verdad eterna se revele como contradicción
cuando se lo examina con el método racional. Y la respuesta que emergen de esta pregunta es tan perturbadora que ha pasado siglos siendo sofocada. Significa que el dogma nunca fue verdad. Significa que fue construido sobre mentira. Significa que los que lo perpetuaron lo sabían y lo hicieron de todas formas. Veamos un ejemplo concreto. La Iglesia predica que el hombre es naturaleza corrupta, que el cuerpo es pecaminoso, que la sexualidad es intrínsecamente malvada, a menos que sea utilizada exclusivamente para la procreación dentro del matrimonio. Pero, ¿de dónde viene este concepto? No viene de Jesús. Jesús nunca predicó nada de esto. ¿Qué predicó? Proviene de una reinterpretación de San Pablo, que a su vez fue influenciado por el pensamiento griego platónico que odiaba el cuerpo. Viene de una lectura específica del Génesis, donde Eva es culpada por la caída de la humanidad, interpretación que fue utilizada durante siglos para justificar la subordinación de las mujeres. Pero cuando aplicas razón a esto, cuando preguntas de dónde viene realmente esta doctrina, descubres que no es de origen divino. Es política, es una estrategia de control. ¿Por qué la Iglesia necesitaba controlar la sexualidad de las personas? Porque la sexualidad es poder, la sexualidad es generación, la sexualidad es la fuerza más básica y primitiva de la naturaleza. Si puedes controlar la sexualidad, si puedes hacer que las personas sientan culpa y vergüenza por sus impulsos más naturales, entonces tienes poder sobre ellas a nivel de su conciencia más profunda. Tienes poder sobre su cuerpo, tienes poder sobre su mente, tienes poder sobre su alma, por así decirlo, y esto es exactamente lo que Spinoza denunció. Denunció que la religión institucional no busca la liberación del ser humano, sino su esclavitud. Denunció que la religión utiliza el miedo a la condenación eterna, el miedo al infierno, el miedo a la punición divina, para mantener a la gente viviendo en un estado de constante terror psicológico. Y cuando alguien vive en terror, no puede pensar claramente, no puede razonar, no puede cuestionar, solo puede obedecer, solo puede rezar, solo puede confesar, solo puede hacer lo que le dice que haga la autoridad eclesiástica. Ahora bien, la Iglesia no estaba completamente desinformada sobre esto. Los teólogos medievales y renacentistas eran, muchos de ellos, hombres inteligentes. Habían estudiado filosofía, conocían a Aristóteles, conocían la lógica, pero habían llegado a una conclusión que ha hecho que la razón sea siempre vista con sospecha en la tradición cristiana. La conclusión de que la fe y la razón son enemigas, que la fe es superior a la razón, que la verdad revelada por Dios en las Escrituras es más alta que cualquier verdad que pueda descubrirse a través de la investigación racional. ¿Ves lo astuto de esto? ¿Ves cómo una institución que sabía que su doctrina no podía soportar un examen racional, decidió declarar que la razón era precisamente lo que debía ser rechazado? Si declaras que la fe está por encima de la razón, si logras que la gente crea que dudar es un pecado, que preguntar es una forma de incredulidad, entonces has blindado tu sistema contra toda crítica. Has hecho que sea imposible refutarte, porque cualquier refutación basada en razón es automáticamente descartada como la obra del demonio. Pero Spinoza, ese hombre que fue educado en la tradición rabínica, pero que tuvo el coraje de pensar por sí mismo, rechazó fundamentalmente esta dicotomía. Rechazó la idea de que la fe y la razón son enemigas. Spinoza argumentó que si Dios es infinitamente sabio, si Dios es la verdad, entonces la verdad descubierta a través de la razón no puede contradecir la verdad revelada por Dios. Si hay una aparente contradicción, entonces o bien hemos interpretado mal la revelación, o bien hemos cometido un error en nuestro razonamiento. Pero no puede ser que Dios nos haya dado la razón si la razón nos lleva a la falsedad. Esta es una observación tan simple y sin embargo tan revolucionaria, porque una vez que la haces, una vez que afirmas que la razón y Dios deben estar en armonía, entonces tienes derecho a examinar todas las afirmaciones religiosas a través del lente de la razón. Y cuando lo haces, cuando examinas los dogmas de la Iglesia a través de la razón, lo que encuentras es exactamente lo opuesto. Encuentras que muchas de las afirmaciones de la Iglesia no solo no son apoyadas por la razón, sino que activamente la contradicen. Tomemos otro ejemplo. La Iglesia enseña que Jesús fue concebido de una virgen, que nació de María
sin que su virginidad fuera perdida, que esto fue un milagro que desafía las leyes naturales. Pero ¿por qué es necesario que esto sea verdadero? ¿De dónde viene la insistencia en la virginidad de María? La respuesta es nuevamente política. En la antigüedad, en muchas culturas, los hijos de los dioses eran nacidos de vírgenes. Era una forma de demostrar que el niño era en realidad divino. Y cuando la iglesia cristiana primitiva buscaba hacer a Jesús más atractivo para los pueblos paganos del Imperio Romano, buscaba hacerlo parecido a Dioniso, a Hades, a otros dioses cuyo nacimiento era sobrenatural. Así que tomó la histórica de Jesús, un hombre judío nacido de María, y la reconfiguró para que tuviera todos los elementos del mito del Dios Hijo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que cuando utilizas la razón, cuando preguntas de dónde viene esta historia, cuando investigas las fuentes, descubres que los evangelios más antiguos, el Evangelio de Marcos, no menciona el nacimiento virginal. El concepto fue añadido posteriormente. Fue una invención teológica. Fue un mito construido sobre la realidad histórica de Jesús. Y una vez que reconoces esto, una vez que ves que la Iglesia deliberadamente fabricó detalles de la vida de Jesús para hacerlo parecer más divino a la audiencia pagana, entonces empiezas a preguntarte, ¿qué más fue fabricado? ¿Qué otras historias fueron inventadas? ¿Cuánto de lo que me han enseñado es realmente verdadero? Y Spinoza llegó a la conclusión de que la mayor parte no lo es. No porque Spinoza fuera un ateo, sino porque Spinoza era un racionalista. Spinoza creía en Dios, pero creía en un Dios que opera de acuerdo con leyes naturales eternas e inmutables. Creía en un Dios que no hace excepciones, que no viola sus propias leyes para rescatar a los elegidos. Creía en un Dios que es parte del orden natural, que es idéntico con la naturaleza, que se revela a través de la comprensión de cómo funciona el universo. ¿Ves cómo esto es fundamentalmente diferente del Dios de la Iglesia? El Dios de la Iglesia es un Dios de excepciones, de milagros, de intervenciones divinas. El Dios de la Iglesia es un Dios que castiga, que recompensa, que maneja la historia como un jugador de ajedrez que mueve piezas según su voluntad. El Dios de Spinoza es muy diferente. Es un Dios de orden, de ley, de necesidad. Es un Dios que no puede actuar de manera contraria a su naturaleza, porque actúa conforme a su naturaleza. Es un Dios que no es menos divino por ser identificado con la naturaleza, sino más divino, porque la naturaleza, en toda su complejidad, en toda su belleza, en toda su inteligibilidad, es la verdadera manifestación de lo divino. Y esto fue precisamente por lo que Spinoza fue excomulgado. No porque negara a Dios. Fue excomulgado porque su concepto de Dios minaba completamente la base de poder de la institución religiosa. Si Dios es naturaleza, entonces no necesitas un papa para intermediar tu relación con Dios. Si Dios se revela a través del orden natural, entonces la ciencia es un camino hacia lo divino. Si los milagros no existen, entonces los sacerdotes no tienen poder sobrenatural. Si la verdad se descubre a través de la razón, entonces la razón es sagrada, y el que busca la verdad, busca a Dios. Pero aquí es donde debemos ser muy precisos. Spinoza no solo criticó a la Iglesia Católica, también criticó a la sinagoga, también criticó el judaísmo institucional. Fue excomulgado por los rabinos de Ámsterdam, justamente porque representaba una amenaza para el poder religioso judío. El problema no era específico del catolicismo. El problema es religión institucional en general, la tendencia de cualquier religión a consolidarse en estructuras de poder que utilizan la fe como instrumento de control. Y esto es importante porque muestra que Spinoza no es anticristiano o antijudío. Spinoza es anti-autoritarismo religioso, es anti-manipulación, es pro-razón, pro-verdad, y en cierto sentido, Spinoza es el continuador más fiel del mensaje original de Jesús, porque Spinoza también desafía la autoridad establecida, también cuestiona el sistema, también busca liberar a las personas de la opresión. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia a Spinoza? La respuesta de la Iglesia fue hacer exactamente lo que siempre hace: ignorarlo, censurarlo, prohibir sus libros, declararlo hereje. Pero aquí es donde algo muy peculiar sucede. Mientras que la Iglesia podría destruir a Spinoza, podría quemar sus libros, podría difamar su nombre,
no podía refutar sus argumentos, porque sus argumentos son racionalmente sólidos, porque una vez que has leído lo que Spinoza escribió, una vez que ha permitido que la razón trabaje sobre la cuestión, no puedes volver a ver la religión institucional de la misma manera. La razón es un ácido, corroe todo lo que no puede soportar el escrutinio, y la religión institucional no puede soportar el escrutinio. Solo puede prosperar en la oscuridad, solo puede prosperar cuando la gente no cuestiona, solo puede prosperar cuando el miedo es más fuerte que la curiosidad. Pero, ¿qué sucede cuando la curiosidad comienza a despertar? ¿Qué sucede cuando la gente comienza a leer por sí misma? ¿Qué sucede cuando la razón comienza a penetrar en los lugares donde la Iglesia ha sembrado miedo durante siglos? Sucede exactamente lo que sucedió después de Spinoza. Sucede la Ilustración, sucede la ciencia moderna, sucede la secularización gradual de Occidente. Sucede que la gente comienza a ver que el mundo funciona según leyes naturales, no según la voluntad caprichosa de Dios. Sucede que los milagros se revelan como ignorancia de las causas naturales. Sucede que la medicina reemplaza a la oración. Sucede que la educación secular reemplaza a la educación religiosa. Sucede que la religión es relegada cada vez más al ámbito privado, y la autoridad religiosa es progresivamente despojada de su poder político. ¿Y cuál fue la respuesta de la Iglesia a esto? La respuesta de la Iglesia fue adaptarse, fue intentar ser relevante en un mundo cada vez más racional. Fue suavizar sus posiciones doctrinales, fue permitir que el clero se case en algunas denominaciones protestantes, fue admitir que quizás Adán y Eva no fueron literalmente las primeras personas en la tierra, que quizás la evolución es compatible con la fe. Fue, en otras palabras, reconocer que Spinoza y los filósofos que lo siguieron tenían razón, pero aquí está el problema. La Iglesia no puede admitir que tiene razón, porque eso requeriría admitir que durante 16 siglos, desde Constantino hasta la Ilustración, estuvo equivocada. Eso requeriría admitir que torturó a herejes por verdades que luego reconoció que eran verdaderas. Eso requeriría admitir que construyó su poder sobre mentiras. Así que en lugar de eso, lo que la Iglesia hace es adaptar sus doctrinas lentamente, sutilmente, de tal manera que parece que siempre estuvo de acuerdo con la razón moderna, cuando en realidad está siendo arrastrada hacia allí contra su voluntad. Y este es el auténtico conflicto entre fe y razón. No es que sean necesariamente enemigas, es que cuando la verdadera fe busca ser genuina, cuando busca realmente conectar con la realidad tal como es, debe estar dispuesta a ser desafiada por la razón, debe estar dispuesta a admitir error, debe estar dispuesta a cambiar, y esto es lo opuesto a lo que hace la religión institucional. La religión institucional busca ser permanente, busca ser incuestionable, busca ser la autoridad final. Así que el conflicto no está entre la fe verdadera y la razón. El conflicto está entre la razón y la estructura de poder que se ha camuflado bajo la apariencia de fe verdadera. Spinoza comprendió esto. Comprendió que el enemigo real no era la fe. El enemigo real era el autoritarismo disfrazado de fe. Y esto nos lleva al punto más crucial de todo. Porque si lo que Spinoza dice es verdadero, si la Iglesia realmente ha manipulado la verdad durante siglos, si la moral que predica la Iglesia es realmente lo opuesto a lo que Jesús enseñó, entonces esto tiene implicaciones profundas, no solo para la religión, sino para cómo entendemos la civilización occidental en su totalidad. Significa que los cimientos sobre los que se ha construido nuestra civilización podrían ser cuestionables. Significa que los valores que nos han sido inculcados desde la infancia podrían no ser lo que pensamos que son. Significa que el camino hacia la verdad no puede ser el camino fácil, el camino de la aceptación ciega, el camino de la fe sin preguntas. Significa que el camino hacia la verdad es el camino del cuestionamiento constante. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que solo cuando hemos destruido completamente el ídolo que hemos adorado, podemos comenzar a verdaderamente conocer lo divino? ¿No será que la fe verdadera es precisamente lo opuesto a lo que la Iglesia predica? ¿No será que la fe verdadera es la capacidad de dudar, de cuestionar, de estar dispuesto a cambiar de idea cuando se presentan nuevas evidencias? Spinoza diría que sí. Spinoza diría
que la verdadera fe es la fe que surge cuando la razón y el corazón están en armonía, cuando tu comprensión racional del mundo está alineada con tu experiencia vivida, cuando no necesitas crear ídolos, porque has comprendido que lo divino es inmanente en la realidad, que está en todas partes, que se revela a través de cualquier acto genuino de comprensión. Spinoza diría que la verdadera fe es el amor intelectual de Dios, ese amor que surge cuando comprendes la necesidad de todas las cosas, cuando comprendes que no podrían ser de otra manera, cuando comprendes que la realidad tal como es perfecta en su necesidad, en su orden, en su inteligibilidad. Parte 3. El clímax de la verdad enterrada. Y entonces llegamos al momento donde todo colapsa, el momento donde las preguntas retóricas se convierten en afirmaciones, el momento donde Spinoza no simplemente critica, sino donde ofrece una visión alternativa tan radical, tan subversiva, que continúa siendo peligrosa incluso hoy, 4 siglos después de su muerte. Porque lo que Spinoza realmente enseña no es simplemente que la Iglesia está equivocada. Lo que Spinoza enseña es que el miedo ha sido el motor verdadero de la religión durante 2000 años. Que toda la estructura de la moral cristiana, toda la jerarquía de virtudes y vicios que la Iglesia ha construido, está basada fundamentalmente en el miedo, no en el amor, no en la verdad, no en la razón, sino en el miedo. Piensa en ello. ¿Por qué la Iglesia insiste tan ferozmente en la condenación de la sexualidad? ¿Por qué establece confesiones donde los pecados sexuales deben ser revelados a un sacerdote? ¿Por qué controla de manera tan brutal la vida íntima de las personas? ¿Por qué no solo predica la abstinencia, sino que hace que la gente sienta una culpa profunda, una vergüenza ardiente, cuando experimenta su propia sexualidad? La respuesta es miedo. La Iglesia teme el cuerpo. Teme el poder generativo. Teme que si las personas experimentaban la libertad de su propio cuerpo, si comprendieran que pueden experimentar placer sin culpa, que pueden existir sin la intermediación de un sacerdote, entonces el poder de la Iglesia se desmorona. O tomemos otro ejemplo. ¿Por qué la Iglesia ha sido históricamente tan hostil con el conocimiento? ¿Por qué quemó libros? ¿Por qué prohibió la lectura de la Biblia en idiomas que la gente pudiera comprender? ¿Por qué acusó de hereje a cualquiera que cuestionara sus doctrinas? La respuesta es miedo. La Iglesia teme el conocimiento. Teme que si la gente aprendiera a pensar por sí misma, si tuviera acceso a información que contradijera sus enseñanzas, entonces vería la verdad, vería que la Iglesia miente, vería que no es necesario. Spinoza llegó a la conclusión de que la religión institucional opera bajo una lógica simple, controlar a través del miedo. Y el medio específico de ese control es la introducción de un sentido de culpa tan profundo, tan fundamental, que las personas no pueden imaginar la vida sin él. El catolicismo, especialmente, ha perfeccionado esta tecnología, ha hecho que la culpa sea la emoción central de la experiencia religiosa. Cometiste un pecado, eres culpable, solo el sacerdote puede absolverte, pero luego volverás a cometer otro pecado. Eres fundamentalmente corrupto. Tu naturaleza es malvada. Solo a través de la confesión continua, la penitencia continua, la sumisión continua a la Iglesia, puedes esperar alcanzar la salvación. ¿Ves cómo esto es un sistema perfecto de control? Es perfectamente circular, es perfectamente inescapable, porque incluso en el momento en que te arrepientes, en el momento en que confiesas, en el momento en que haces penitencia, ya estás destinado a volver a caer, porque eres humano. Porque tener impulsos es pecaminoso, porque existir es pecaminoso si se hace de la manera incorrecta. Y entonces, ¿cuál es la alternativa que propone Spinoza? Spinoza propone algo verdaderamente revolucionario. Propone que el objetivo de la vida no es la culpa, sino la alegría. Propone que la virtud no es la represión, sino la expresión expansiva de tu capacidad de ser. Propone que la moralidad verdadera no está basada en el miedo al castigo divino, sino en la comprensión racional de lo que es beneficioso para ti y para los demás. En la filosofía de Spinoza, la virtud es poder, la virtud es la capacidad de actuar, la virtud es el despliegue de tu conatus, tu tendencia fundamental a persistir en el ser y a aumentar tu poder de actuar. Y esto significa que aquello que aumenta tu capacidad de actuar, aquello que te hace más vivo, más consciente, más capaz de comprender y crear,
es virtuoso. En contraste, aquello que disminuye tu capacidad de actuar, aquello que te hace pasivo, que te hace dependiente, que te paraliza con miedo y culpa, es malo. ¿Ves cómo esto voltea completamente la moralidad cristiana de cabeza? Bajo la moralidad de Spinoza, la represión de los impulsos naturales no es virtuosa, es viciosa. No es la negación del cuerpo lo que es virtuosa, sino la armonía entre el cuerpo y la mente. No es la obediencia ciega a la autoridad lo que es virtuosa, sino la comprensión racional de por qué ciertos actos son benéficos o perjudiciales. No es el miedo a Dios lo que es virtuoso, sino el amor intelectual de Dios, ese amor que surge del entendimiento. Y aquí es donde debemos ser precisos sobre qué es exactamente lo que Jesús enseña versus lo que la Iglesia enseña, porque Jesús, si leemos los Evangelios sin el filtro de la interpretación eclesiástica, enseña precisamente lo opuesto a lo que la Iglesia ha hecho de su nombre. Jesús enseña que Dios ama a los pecadores, no los condena, los ama. Jesús pasa su tiempo con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con los marginados. No les dice que se sientan culpables, les dice que son amados. Les dice que Dios, el verdadero Dios, no está interesado en sus pecados, está interesado en su transformación, en su curación, en su liberación de la culpa que otros les han impuesto. Jesús enseña que Dios es como un padre que espera al hijo pródigo, que corre hacia él cuando regresa, que lo abraza sin reproches. Jesús enseña que el reino de Dios es como una semilla que crece naturalmente, no a través de nuestra voluntad, sino a través de su propia lógica. Jesús enseña que debes amar a tu enemigo, que debes perdonar 70 veces, 7 veces. Jesús enseña que la verdadera ley está contenida en 2 mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. No enseña que debes obedecer a un sacerdote, no enseña que debes sentir culpa por tu cuerpo, no enseña que debes temer a Dios. ¿Cómo llegó la Iglesia de esto a lo opuesto? La respuesta está en siglos de distorsión teológica, en la influencia del pensamiento pagano, en la necesidad de crear estructuras de poder que pudieran gobernar imperios. Cuando la Iglesia se convirtió en la religión de Estado del Imperio Romano, cuando necesitaba mantener el orden social, cuando necesitaba justificar la jerarquía, la desigualdad, la sumisión de las masas, ¿qué hizo? Reinterpretó a Jesús, hizo que Jesús enseñara la obediencia, hizo que Jesús enseñara que la riqueza es un signo de la bendición divina, que la pobreza es un resultado del pecado, que debes soportar tu condición sin quejarte porque es la voluntad de Dios. Hizo que Jesús enseñara que las mujeres deben ser sumisas a sus maridos, que los esclavos deben obedecer a sus amos. Pero esto no es lo que Jesús enseña, es lo opuesto, y Spinoza lo sabía. Spinoza comprendía que había una conspiración teológica sistemática para transformar el mensaje de Jesús en su opuesto, una conspiración que no fue necesariamente consciente en sus primeros momentos, pero que se hizo progresivamente más deliberada conforme la Iglesia acumulaba poder. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Es una pregunta brillante, y la respuesta es que las herejías son fáciles de refutar. Las herejías son desviaciones claras de la doctrina, son fáciles de identificar, son fáciles de atacar, pero las dudas son diferentes. Las dudas son semillas. Las dudas, una vez plantadas, crecen. Las dudas no pueden ser refutadas porque no son afirmaciones, son preguntas. Y una pregunta que está verdaderamente hecha, una pregunta que surge de la honestidad del cuestionador, no puede ser simplemente respondida, debe ser explorada. Y en el momento en que comienza a explorar, en el momento en que permites que la duda crezca, el sistema completo de la fe institucional comienza a tambalearse. La Iglesia lo sabía, por eso establece la confesión, por eso insiste en que las dudas son las tentaciones del demonio, por eso enseña que cuestionar es pecado, por eso la Inquisición torturaba a los que eran acusados de duda, porque la Iglesia comprendía intuitivamente que las dudas eran su verdadero enemigo. Más que cualquier herejía articulada, más que cualquier argumento racional, era la simple disposición del ser humano de preguntar, de dudar, de rechazar la autoridad sin justificación. Y Spinoza fue tal vez el primer filósofo que no solo sembró dudas, sino que las sembró de manera sistemática y racional,
No dijo simplemente, duda de lo que te dicen. Dijo, aquí está el método de la razón. Aquí está cómo puedes saber qué es verdadero y qué es falso. Aquí está cómo puedes pensar por ti mismo de manera rigurosa. Y una vez que ese método se introdujo, una vez que fue propagado, una vez que comenzó a penetrar en las universidades, en las mentes de los intelectuales, en la conciencia pública del mundo occidental, la religión institucional comenzó a su declive irreversible. No significa que la religión desapareciera. La religión es demasiado profundamente arraigada en la psicología humana. Las personas todavía necesitan creer en algo. Las personas todavía necesitan un sistema de significado. Las personas todavía tienen miedo de la muerte. Pero lo que cambió fue que la autoridad de la Iglesia fue minada, que el monopolio de la verdad que la Iglesia había mantenido fue roto, que se hizo posible ser religioso sin ser sumiso a la autoridad eclesiástica, que se hizo posible tener fe sin culpa, sin miedo, sin la mediación de un sacerdote. Y esto es lo que lleva al clímax filosófico de todo. Porque una vez que comprendes que la Iglesia ha estado mintiendo durante 2000 años, una vez que ves que ha transformado la verdad en su opuesto, una vez que entiendes que el miedo ha sido el motor verdadero de la religión institucional, entonces no puedes dejar de preguntarte, ¿qué más es mentira? ¿Qué otras instituciones de poder están basadas en la mentira? ¿Qué otros sistemas han sido construidos sobre la culpa, sobre el miedo, sobre la necesidad de controlar? Y la verdad es que los hallazgos de Spinoza sobre la religión son aplicables a todas las estructuras de poder. El miedo es el instrumento fundamental de control en cualquier sistema de opresión, ya sea religioso, político, económico o social. Los que tienen poder utilizan el miedo para mantener a los que no lo tienen sumiso. Utilizan la culpa para hacer que acepten su propia opresión. Utilizan la ignorancia como defensa contra el cuestionamiento. Spinoza nos muestra que la única salida de esto es la razón. La única salida es la comprensión. La única salida es la disposición de pensar por nosotros mismos, sin importar cuán perturbador sea lo que descubrimos. La única salida es reconocer que la verdad, por amenazante que sea para el poder establecido, es más valiosa que cualquier ilusión reconfortante. Y no es profundamente irónico que sea precisamente Jesús quien dijo, «La verdad os hará libres». No es profundamente irónico que sea precisamente Jesús quien enseña que la verdad, la honestidad, la transparencia son el camino a la libertad, y no es profundamente irónico que la institución que afirma ser la guardiana de su legado haya hecho exactamente lo opuesto, que haya reprimido la verdad, que haya utilizado la mentira, que haya escondido la verdad bajo capas y capas de teología oscura, de ritualismo misterioso, de lenguaje que solo los iniciados pueden comprender. Spinoza vio esto. Comprendió que la Iglesia no es la continuación del mensaje de Jesús, sino su negación más completa. Comprendió que la moral cristiana, como es enseñada por la Iglesia, es exactamente lo opuesto a lo que Jesús enseña. Comprendió que para ser verdaderamente cristiano, paradójicamente, debes rechazar la Iglesia, debes rechazar su autoridad, debes rechazar su pretensión de ser intermediaria entre ti y Dios. Debes rechazar su moral basada en la culpa y el miedo. Debes buscar la verdad por ti mismo. Debes pensar, debes cuestionar, debes dudar. Y aquí está lo realmente perturbador. Aquí está lo que mantiene despierto al poder religioso por las noches. Es que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Que la verdad, una vez haya comenzado a ser hablada, una vez haya comenzado a circular, una vez haya tomado raíz en la mente de los pensadores, no puede ser eliminada, puede ser atacada, puede ser censura, puede ser suprimida por un tiempo, pero siempre reaparece, siempre resurge, siempre encuentra nuevos voces para expresarse. Los libros de Spinoza fueron quemados, Spinoza fue difamado, fue excomulgado, fue marginado, y sin embargo, 4 siglos después, sus ideas no son menos radicales, no son menos perturbadoras, no son menos capaces de hacer que alguien que las lea vea el mundo de manera fundamentalmente diferente. Porque Spinoza no escribió para su época, escribió para la eternidad, escribió para cualquiera que tuviera la coraje de leer sin el filtro de la autoridad establecida. Y la pregunta final, la pregunta con la que debemos quedarnos, es esta: ¿cuándo dejaremos de tener miedo?
¿Cuándo dejaremos de permitir que el miedo sea el instrumento de nuestro control? ¿Cuándo reconoceremos que la verdad, aunque amenazante, aunque perturbadora, aunque desmorona todo lo que hemos construido, es infinitamente más valiosa que cualquier mentira reconfortante? Spinoza no ofrece una respuesta fácil, solo ofrece el camino del pensamiento, el camino de la razón, el camino de la búsqueda incesante de la verdad, sin importar a dónde nos lleve, sin importar quién nos diga que nos detengamos. Es un camino solitario, es un camino que requiere coraje, pero es el único camino que realmente nos lleva a la libertad. Es el único camino en el que podemos verdaderamente vivir, en lugar de simplemente existir bajo el peso del miedo. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Los que la han buscado genuinamente lo saben. Los que han pensado por sí mismos lo saben. Los que han tenido el coraje de dudar lo saben. Y cada generación que surge redescubre lo que Spinoza descubrió, que la verdad y la libertad son inseparables, que no puedes tener una sin la otra, que la búsqueda de la verdad es en realidad la búsqueda de la libertad, es la búsqueda de tu propia humanidad. Y así, el filósofo excomulgado, el hombre que fue expulsado por su comunidad, que fue ignorado por la academia oficial, que fue obligado a pulir lentes para vivir, se revela al final como el verdadero profeta. No predijo el futuro político o económico, predijo el futuro del pensamiento humano. Predijo que inevitablemente, a pesar de todos los intentos de la autoridad de reprimirla, la razón triunfaría, que la verdad emergería, que la humanidad, lentamente, a través de siglos de lucha y sufrimiento, aprendería a pensar por sí misma. Y en ese pensamiento genuino, en esa búsqueda sincera de la verdad, finalmente encontraría la libertad que siempre fue su derecho de nacimiento. Aquí está la parte 2 del texto que acabo de crear. Fue Spinoza quien se atrevió a formular la pregunta que ningún verdadero creyente podía formular sin ser acusado de herejía. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Qué significa que lo que la Iglesia proclama como verdad eterna se revele como contradicción cuando se lo examina con el método racional? Y la respuesta que emergen de esta pregunta es tan perturbadora que ha pasado siglos siendo sofocada. Significa que el dogma nunca fue verdad. Significa que fue construido sobre mentira. Significa que los que lo perpetuaron lo sabían y lo hicieron de todas formas. Veamos un ejemplo concreto. La Iglesia predica que el hombre es naturaleza corrupta, que el cuerpo es pecaminoso, que la sexualidad es intrínsecamente malvada, a menos que sea utilizada exclusivamente para la procreación dentro del matrimonio. Pero, ¿de dónde viene este concepto? No viene de Jesús. Jesús nunca predicó nada de esto. Nunca predicó. Proviene de una reinterpretación de San Pablo, que a su vez fue influenciado por el pensamiento griego platónico que odiaba el cuerpo. Viene de una lectura específica del Génesis, donde Eva es culpada por la caída de la humanidad, interpretación que fue utilizada durante siglos para justificar la subordinación de las mujeres. Pero cuando aplicas razón a esto, cuando preguntas de dónde viene realmente esta doctrina, descubres que no es de origen divino. Es política, es una estrategia de control. ¿Por qué la Iglesia necesitaba controlar la sexualidad de las personas? Porque la sexualidad es poder, la sexualidad es generación, la sexualidad es la fuerza más básica y primitiva de la naturaleza. Si puedes controlar la sexualidad, si puedes hacer que las personas sientan culpa y vergüenza por sus impulsos más naturales, entonces tienes poder sobre ellas a nivel de su conciencia más profunda. Tienes poder sobre su cuerpo, tienes poder sobre su mente, tienes poder sobre su alma, por así decirlo, y esto es exactamente lo que Spinoza denunció. Denunció que la religión institucional no busca la liberación del ser humano, sino su esclavitud. Denunció que la religión utiliza el miedo a la condenación eterna, el miedo al infierno, el miedo a la punición divina, para mantener a la gente viviendo en un estado de constante terror psicológico. Y cuando alguien vive en terror, no puede pensar claramente, no puede razonar, no puede cuestionar, solo puede obedecer, solo puede rezar, solo puede confesar, solo puede hacer lo que le dice que haga la autoridad eclesiástica. Ahora bien, la Iglesia no estaba completamente desinformada sobre esto. Los teólogos medievales y renacentistas eran, muchos de ellos,
hombres inteligentes. Habían estudiado filosofía, conocían a Aristóteles, conocían la lógica, pero habían llegado a una conclusión que ha hecho que la razón sea siempre vista con sospecha en la tradición cristiana. La conclusión de que la fe y la razón son enemigas, que la fe es superior a la razón, que la verdad revelada por Dios en las Escrituras es más alta que cualquier verdad que pueda descubrirse a través de la investigación racional. ¿Ves lo astuto de esto? ¿Ves cómo una institución que sabía que su doctrina no podía soportar un examen racional, decidió declarar que la razón era precisamente lo que debía ser rechazado? Si declaras que la fe está por encima de la razón, si logras que la gente crea que dudar es un pecado, que preguntar es una forma de incredulidad, entonces has blindado tu sistema contra toda crítica. Has hecho que sea imposible refutarte, porque cualquier refutación basada en razón es automáticamente descartada como la obra del demonio. Pero Spinoza, ese hombre que fue educado en la tradición rabínica, pero que tuvo el coraje de pensar por sí mismo, rechazó fundamentalmente esta dicotomía. Rechazó la idea de que la fe y la razón son enemigas. Spinoza argumentó que si Dios es infinitamente sabio, si Dios es la verdad, entonces la verdad descubierta a través de la razón no puede contradecir la verdad revelada por Dios. Si hay una aparente contradicción, entonces o bien hemos interpretado mal la revelación, o bien hemos cometido un error en nuestro razonamiento. Pero no puede ser que Dios nos haya dado la razón si la razón nos lleva a la falsedad. Esta es una observación tan simple y sin embargo tan revolucionaria, porque una vez que la haces, una vez que afirmas que la razón y Dios deben estar en armonía, entonces tienes derecho a examinar todas las afirmaciones religiosas a través del lente de la razón. Y cuando lo haces, cuando examinas los dogmas de la Iglesia a través de la razón, lo que encuentras es exactamente lo opuesto. Encuentras que muchas de las afirmaciones de la Iglesia no solo no son apoyadas por la razón, sino que activamente la contradicen. Tomemos otro ejemplo. La Iglesia enseña que Jesús fue concebido de una virgen, que nació de María sin que su virginidad fuera perdida, que esto fue un milagro que desafía las leyes naturales. Pero ¿por qué es necesario que esto sea verdadero? ¿De dónde viene la insistencia en la virginidad de María? La respuesta es nuevamente política. En la antigüedad, en muchas culturas, los hijos de los dioses eran nacidos de vírgenes. Era una forma de demostrar que el niño era en realidad divino. Y cuando la Iglesia cristiana primitiva buscaba hacer a Jesús más atractivo para los pueblos paganos del Imperio Romano, buscaba hacerlo parecido a Dioniso, a Hades, a otros dioses cuyo nacimiento era sobrenatural. Así que tomó la histórica de Jesús, un hombre judío nacido de María, y la reconfiguró para que tuviera todos los elementos del mito del Dios Hijo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que cuando utilizas la razón, cuando preguntas de dónde viene esta historia, cuando investigas las fuentes, descubres que los evangelios más antiguos, el Evangelio de Marcos, no menciona el nacimiento virginal. El concepto fue añadido posteriormente. Fue una invención teológica, fue un mito construido sobre la realidad histórica de Jesús. Y una vez que reconoces esto, una vez que ves que la Iglesia deliberadamente fabricó detalles de la vida de Jesús para hacerlo parecer más divino a la audiencia pagana, entonces empiezas a preguntarte, ¿qué más fue fabricado? ¿Qué otras historias fueron inventadas? ¿Cuánto de lo que me han enseñado es realmente verdadero? Y Spinoza llegó a la conclusión de que la mayor parte no lo es. No porque Spinoza fuera un ateo, sino porque Spinoza era un racionalista. Spinoza creía en Dios, pero creía en un Dios que opera de acuerdo con leyes naturales eternas e inmutables. Creía en un Dios que no hace excepciones, que no viola sus propias leyes para rescatar a los elegidos. Creía en un Dios que es parte del orden natural, que es idéntico con la naturaleza, que se revela a través de la comprensión de cómo funciona el universo. ¿Ves cómo esto es fundamentalmente diferente del Dios de la Iglesia? El Dios de la Iglesia es un Dios de excepciones, de milagros, de intervenciones divinas. El Dios de la Iglesia es un Dios que castiga, que recompensa, que maneja la historia como un jugador de ajedrez que mueve piezas según su voluntad. El Dios de Spinoza es muy diferente. Es un Dios de orden, de ley, de necesidad.
Es un Dios que no puede actuar de manera contraria a su naturaleza, porque actúa conforme a su naturaleza. Es un Dios que no es menos divino por ser identificado con la naturaleza, sino más divino, porque la naturaleza, en toda su complejidad, en toda su belleza, en toda su inteligibilidad, es la verdadera manifestación de lo divino. Y esto fue precisamente por lo que Spinoza fue excomulgado. No porque negara a Dios. Fue excomulgado porque su concepto de Dios minaba completamente la base de poder de la institución religiosa. Si Dios es naturaleza, entonces no necesitas un papa para intermediar tu relación con Dios. Si Dios se revela a través del orden natural, entonces la ciencia es un camino hacia lo divino. Si los milagros no existen, entonces los sacerdotes no tienen poder sobrenatural. Si la verdad se descubre a través de la razón, entonces la razón es sagrada, y el que busca la verdad, busca a Dios. Pero aquí es donde debemos ser muy precisos. Spinoza no solo criticó a la Iglesia Católica, también criticó a la sinagoga, también criticó el judaísmo institucional. Fue excomulgado por los rabinos de Ámsterdam, justamente porque representaba una amenaza para el poder religioso judío. El problema no era específico del catolicismo. El problema es religión institucional en general, la tendencia de cualquier religión a consolidarse en estructuras de poder que utilizan la fe como instrumento de control. Y esto es importante porque muestra que Spinoza no es anticristiano o antijudío. Spinoza es anti-autoritarismo religioso, es anti-manipulación, es pro-razón, pro-verdad, y en cierto sentido, Spinoza es el continuador más fiel del mensaje original de Jesús, porque Spinoza también desafía la autoridad establecida, también cuestiona el sistema, también busca liberar a las personas de la opresión. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia a Spinoza? La respuesta de la Iglesia fue hacer exactamente lo que siempre hace: ignorarlo, censurarlo, prohibir sus libros, declararlo hereje. Pero aquí es donde algo muy peculiar sucede. Mientras que la Iglesia podría destruir a Spinoza, podría quemar sus libros, podría difamar su nombre, no podía refutar sus argumentos. Porque sus argumentos son racionalmente sólidos. Porque una vez que has leído lo que Spinoza escribió, una vez que ha permitido que la razón trabaje sobre la cuestión, no puedes volver a ver la religión institucional de la misma manera. La razón es un ácido. Corroe todo lo que no puede soportar el escrutinio, y la religión institucional no puede soportar el escrutinio. Solo puede prosperar en la oscuridad. Solo puede prosperar cuando la gente no cuestiona. Solo puede prosperar cuando el miedo es más fuerte que la curiosidad. Pero, ¿qué sucede cuando la curiosidad comienza a despertar? ¿Qué sucede cuando la gente comienza a leer por sí misma? ¿Qué sucede cuando la razón comienza a penetrar en los lugares donde la Iglesia ha sembrado miedo durante siglos? Sucede exactamente lo que sucedió después de Spinoza. Sucede la Ilustración, sucede la ciencia moderna, sucede la secularización gradual de Occidente. Sucede que la gente comienza a ver que el mundo funciona según leyes naturales, no según la voluntad caprichosa de Dios. Sucede que los milagros se revelan como ignorancia de las causas naturales. Sucede que la medicina reemplaza a la oración. Sucede que la educación secular reemplaza a la educación religiosa. Sucede que la religión es relegada cada vez más al ámbito privado, y la autoridad religiosa es progresivamente despojada de su poder político. ¿Y cuál fue la respuesta de la Iglesia a esto? La respuesta de la Iglesia fue adaptarse, fue intentar ser relevante en un mundo cada vez más racional. Fue suavizar sus posiciones doctrinales, fue permitir que el clero se case en algunas denominaciones protestantes, fue admitir que quizás Adán y Eva no fueron literalmente las primeras personas en la tierra, que quizás la evolución es compatible con la fe. Fue, en otras palabras, reconocer que Spinoza y los filósofos que lo siguieron tenían razón, pero aquí está el problema. La Iglesia no puede admitir que tiene razón, porque eso requeriría admitir que durante 16 siglos, desde Constantino hasta la Ilustración, estuvo equivocada. Eso requeriría admitir que torturó a herejes por verdades que luego reconoció que eran verdaderas. Eso requeriría admitir que construyó su poder sobre mentiras. Así que en lugar de eso, lo que la Iglesia hace es adaptar sus doctrinas lentamente,
sutilmente, de tal manera que parece que siempre estuvo de acuerdo con la razón moderna, cuando en realidad está siendo arrastrada hacia allí contra su voluntad. Y este es el auténtico conflicto entre fe y razón. No es que sean necesariamente enemigas, es que cuando la verdadera fe busca ser genuina, cuando busca realmente conectar con la realidad tal como es, debe estar dispuesta a ser desafiada por la razón, debe estar dispuesta a admitir error, debe estar dispuesta a cambiar, y esto es lo opuesto a lo que hace la religión institucional. La religión institucional busca ser permanente, busca ser incuestionable, busca ser la autoridad final. Así que el conflicto no está entre la fe verdadera y la razón. El conflicto está entre la razón y la estructura de poder que se ha camuflado bajo la apariencia de fe verdadera. Spinoza comprendió esto. Comprendió que el enemigo real no era la fe. El enemigo real era el autoritarismo disfrazado de fe. Y esto nos lleva al punto más crucial de todo. Porque si lo que Spinoza dice es verdadero, si la Iglesia realmente ha manipulado la verdad durante siglos, si la moral que predica la Iglesia es realmente lo opuesto a lo que Jesús enseñó, entonces esto tiene implicaciones profundas, no solo para la religión, sino para cómo entendemos la civilización occidental en su totalidad. Significa que los cimientos sobre los que se ha construido nuestra civilización podrían ser cuestionables. Significa que los valores que nos han sido inculcados desde la infancia podrían no ser lo que pensamos que son. Significa que el camino hacia la verdad no puede ser el camino fácil, el camino de la aceptación ciega, el camino de la fe sin preguntas. Significa que el camino hacia la verdad es el camino del cuestionamiento constante. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que solo cuando hemos destruido completamente el ídolo que hemos adorado, podemos comenzar a verdaderamente conocer lo divino? ¿No será que la fe verdadera es precisamente lo opuesto a lo que la Iglesia predica? ¿No será que la fe verdadera es la capacidad de dudar, de cuestionar, de estar dispuesto a cambiar de idea cuando se presentan nuevas evidencias? Spinoza diría que sí. Spinoza diría que la verdadera fe es la fe que surge cuando la razón y el corazón están en armonía, cuando tu comprensión racional del mundo está alineada con tu experiencia vivida, cuando no necesitas crear ídolos, porque has comprendido que lo divino es inmanente en la realidad, que está en todas partes, que se revela a través de cualquier acto genuino de comprensión. Spinoza diría que la verdadera fe es el amor intelectual de Dios, ese amor que surge cuando comprendes la necesidad de todas las cosas, cuando comprendes que no podrían ser de otra manera, cuando comprendes que la realidad tal como es perfecta en su necesidad, en su orden, en su inteligibilidad.